conexiones con ese pensamiento fueron muy bonitas. Sí, de verdad, esto no es que lo quise hacer, porque en el fondo empecé a dar cuenta que a ustedes les va a fluir esto. No es como que voy a hacer así, no, esto fluye, natural. Y entonces yo llegué y dije, te traigo un tecito, y así estoy pagando. Y sí, mi hijo está cansado, y yo también estaba muy cansada, más cansada quizás, qué sé yo. ¿Ah? Pero me di cuenta de que eso de sentir esa sensación de compasión y sentir que él se alegró porque de alguna forma, no sé de dónde yo saqué esa energía vital, que en el fondo yo creo que es amor, y bajo a hacer esos test, y mientras hago los test me doy cuenta y digo, wow, estamos cansados los dos. Esto no es una competencia, y eso es súper importante. No podemos competir porque quién hace más, no. Porque se va a hacer como un alboroto de la nada. Y es ahí donde tenemos que ver y tenemos que ser inteligentes ambos. Y cuando digo ambos, que es que la relación que tengan, si hay una hija de alguna forma que ustedes ven que está cansada y ustedes dicen en su mente, pero oye, no ha hecho ni la mitad, ni no ha hecho ni la mitad de lo que hago. Pero si ustedes reconocen que está cansado, de verdad, a veces atender a ese cansancio, de alguna forma te va a llenar de energía y va a hacer que esa persona se sienta menos cansada y de alguna forma actúe. Y actúe de una forma en que va a hacer que todo en tu casa sea armónico. Con esto les estoy diciendo de que sí, es indiferente en el papel, indiferentemente en el papel en que estemos. Si somos el que quizás hace más cosas físicamente, si somos al que nos tocó hacer más quizás, y porque sí, quizás porque Dios sabe que sí se puede, ¿eh? O si estamos en el papel del que de alguna forma y no puede dejar sus responsabilidades porque depende de eso un montón. Acuérdense que tener una responsabilidad económica también es un trabajo pesado. Entonces, de alguna forma, o si tienes un hijo que de alguna forma está encerrado y está también soportando todo esto y teniendo que tolerar el carácter de mamá, papá, hermanos, ¿me entienden, no? O sea, de alguna forma les estoy transmitiendo que no tenemos que creer que somos únicos en el universo y de alguna forma bajar nuestro ego bastante bajo, bien abajo, y darnos cuenta de que estamos todos en las mismas condiciones, en diferentes lugares, pero en las mismas condiciones. Y más allá de crear un conflicto porque crees que es injusto lo que te está pasando, es mejor llegar a un acuerdo y decir, ok, mira, esto ya no lo puedo hacer más, ya estoy sintiéndome muy, muy cansado, muy cansada, necesito que tú me ayudes ya, no sé, hay gente que quizá tiene mucho trabajo y quizás tiene, no sé, una persona en casa que podría también trabajar y cooperar, ¿por qué no? Con algo pequeño. Yo siempre los voy a llamar a que se comuniquen con las personas que se relacionan. Y el llamado de hoy día en particular tiene que ver en cómo estamos enfrentando el encierro, esta pandemia psicológicamente, emocionalmente, tiene dos aristas, tiene dos formas de verla. Para muchos va a ser una fractura enorme, para muchos va a ser un quiebre, fractura-quiebre, porque en el fondo todo aquello que ya estaba de alguna forma derruido se va a desmoronar. Y para aquellas personas que de alguna forma sí saben o sí toman este sartén por el mango y dicen, no, ok, yo voy a aprender a gestionar mis emociones, yo voy a aprender a gestionar mis relaciones, se van a ver fortalecidas. Esto va a fortalecer a las personas que de alguna forma adquieren mayor inteligencia emocional, porque es algo que podemos adquirir. No es que yo no se nace con una inteligencia emocional y es todo lo que nos... No,
Es algo que tenemos que desarrollar, que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que lamentablemente se nos eliminó absolutamente de todo tipo de nivel educacional. No te lo pasan en el colegio, no te lo pasan en la universidad, no te lo pasan. Te tienes que enfrentar solo tú en la vida, y cuando ya ha pasado mucho tiempo y quizás tienes 30 y más años, te das cuenta de que lo necesitas. Y no tan solo para ti, sino que para con los otros. Y en todas las áreas de tu vida. Si en este minuto, por ejemplo, tienes algún problema con alguna persona, ojo, quizás no es la persona, quizás como tú enfrentas las situaciones. Y es así, es en este caso. ¿Cómo estamos enfrentando las situaciones? Mucha compasión, mucha comprensión y contención, las 3 C. ¿Cierto? Aprendamos a ver al otro como un otro. No somos todos iguales, no podemos sentir todos iguales y nadie va a entender lo que tú estás sintiendo, aunque tú quieras, si no lo has vivido. Por eso que tratar de alguna forma hacerle entender a alguien es una pérdida de tiempo. Mejor, si tú quieres hacer eso, intenta tú sentir que estás sintiendo esa otra persona y te vas a dar cuenta de que es un camino maravilloso para comprenderte a ti mismo primero que todo, que es lo primero que debiéramos hacer. En el minuto que yo adopto una forma, esa forma que puede ser o el camino de ser una persona conflictiva, de querer siempre amar el boche, va a ser todo un universo en mi hogar. Esa va a ser la tónica. Pero si yo adopto una posición de comprensión, contención, amor, esa es la tónica que va a tener mi hogar. Sin dejar de ser disciplinados, sin dejar de, si tienen chicos, por ejemplo, sin dejar la disciplina de lado, sin dejar el orden, son cosas sumamente diferentes. Pero tengo que analizar cuál es el clima de mi hogar. Me parece demasiado absurdo que analicemos el clima organizacional y no de alguna forma tratemos de estudiar el clima familiar, el clima emocional familiar, que en el fondo para la parte organizacional debería ser el clima emocional organizacional, ¿cierto? El primero está acá y luego para allá, en nuestro hogar. Primero en nuestro hogar, luego afuera. Pero bien, aquí estamos aprendiendo. Les dejo un fuerte abrazo, un beso. Nos estamos escuchando en el próximo podcast. Bye bye.